30. Una voz en la noche. Siglo 30. Una voz en la noche. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Lo Increíble. Hoy hablaremos de un tema que probablemente, no sé si es la primera vez en 44 años que lo tocamos, quizá tal vez la segunda, pero se podría muy bien titular lo que es las luces increíbles y misteriosas en la primera cruzada de conquista de Jerusalén. ¿Sabe usted lo que estoy refiriendo? Es que en 1096, alrededor de unas cientos de miles de personas abandonaron sus hogares y posesiones en Europa para embarcarse en una arriesgada aventura que supuestamente les iba a conducir hasta las puertas de Jerusalén. Los cristianos que participaron en la primera cruzada fueron testigos de una serie de asombrosos prodigios que se produjeron precisamente en los cielos y que fueron interpretados como señales del Apocalipsis. ¿Recuerda usted el caso donde Miguel de Cervantes Saavedra, embarcado en lo que es una misión de, digamos, rescate en el caso de los turcos, pasó Miguel de Cervantes Saavedra? Lo que vieron las galeras o los barcos, ahora vamos a tratar lo que la gente que se embarcó desde Europa hacia Jerusalén en busca de rescatar Jerusalén de quienes la habían invadido. Y es que vamos a empezar con esa historia, las cruzadas. Aquel que conozca la historia de la religión, particularmente católica, o la historia de la religión en términos generales, sabrá que hubo intentos por parte de los cristianos de rescatar Jerusalén de esa, diríamos, posesión que los árabes, en términos generales, habían hecho. Pero, ¿por qué nos referimos a la historia? La mañana del 27 de noviembre del año 1095, el Papa Urbano II se presentó ante miles de personas que se habían congregado en las afueras de la ciudad francesa de Clermont. Se había anunciado que el pontífice iba a comunicar un mensaje trascendental, de trascendencia, importancia y realmente extraordinario. Esto para toda la cristiandad. En medio de un solemne silencio, miles de personas, Urbano II pronunció un discurso histórico en lo que es las religiones o la religión católica. Hizo un llamamiento a toda la cristiandad para unirse a sus fuerzas en la lucha de recuperar Tierra Santa de la dominación musulmana. En otras palabras, pues rescatar a Jerusalén. Tras pronunciar el discurso,
La multitud entusiasmada se ofreció para partir inmediatamente hacia Tierra Santa al grito de Dios lo quiere, Dios lo quiere. En febrero de 1096, recuerda usted, 27 de noviembre de 1095, pues meses después, en febrero de 1096, se celebró una reunión en París para concretar algunos detalles o aspectos organizativos de la primera cruzada. Esta presidida por Hugo de Vermandois, hermano menor del rey Felipe II de Francia. Y rectifico, era Felipe I. Pero se trataron temas relacionados con la logística y los objetivos de la expedición. Sin embargo, se dice que de la gran cantidad de personas que oyeron o que recibieron el llamamiento en el 1095, muchos que estaban allí, pues se fueron retirando, pero la gran cantidad de personas religiosas, cristianas, pero también aventureros y místicos, bueno, se lanzaron a la primera cruzada, que era rescatar Tierra Santa, específicamente Jerusalén, de la dominación musulmana. Dejando al margen estas cuestiones terrenales, diríamos, iban pues estas personas a cruzar Europa. Imagínense, pasando por todo. Si usted ve un mapa dirá, ¿cómo estas gentes no tenían carros ni cosa por el estilo? Iban algunos a caballo, porque no habían tantos caballos, pero ahí iban llamados por el Papa para poder rescatar a Jerusalén. El 11 de febrero de 1096. Esto es historia. Quedó precisamente en los anales históricos. Con las primeras sombras del atardecer, pudieron observar, en la fecha que yo anuncié anteriormente, la luna llena que fue desapareciendo poco a poco. Esto quedó asentado en actas, con una aureola que quedó ella cubierta de un color rojizo, mientras quien comandaba ya y sus acompañantes la primera cruzada miraban el espectáculo con fascinación y terror. La luna fue tomando poco a poco un tono más oscuro, intenso, hasta que finalmente se tiñó de un terrorífico color de sangre. Los caballeros de la cruzada, prelados y toda la gente que iba, observaron toda la madrugada cómo la luna estaba roja, con color de sangre, dice. Con las primeras luces del amanecer, la luna recuperó su color. Hoy nosotros podemos decir que el fenómeno es perfectamente explicable. Es la luna roja, la que hace unos meses y que siempre ha ocurrido y que ustedes han visto. La luna que se tiñe de rojo por un fenómeno de difracción de la luz en lo que es la Tierra. Pero aquellos hombres lo tomaron como un aviso divino. Y desde luego que esto los impulsó a pensar que era un mensaje. Y se encaminaron entonces a través de media Europa completa, si usted quiere, en la parte final de ella, hasta lo que fue la Tierra Santa. Imagínese qué viaje ese. No era plano, eran montañas, en fin, tantos ríos,
Y ahí ve esta gente en la primera cruzada de la historia. Pero los cronistas de la época y que iban acompañando, algunos y otros recibían informes, nos encontramos con un relato también a lo largo de esa caminata de espadas en el cielo. También pudieron observarse nubes de color sangre que avanzaban al mismo tiempo del este a oeste hasta chocar entre sí en medio de gran estruendo que hizo temblar el suelo donde iban caminando aquellos que iban en la primera cruzada. Prodigios en la primera cruzada cristiana a conquistar Jerusalén. También se pudieron ver cómo una espada gigantesca se blandía en el aire. Algunos intentan explicar que este fue un cometa, pero las crónicas sabían perfectamente la diferencia entre una espada y su color, que ese fue el que vieron, con un cometa. Quizá más espectacularmente fue lo que quedó plasmado en las crónicas de una visión de contemplar mientras la gente descansaba de una larga jornada cabalgando por solitarios y peligrosos caminos y caminando. Cuando daban de beber a los caballos en el cielo de la tarde, divisaron un enorme objeto volante que se asemejaba a una ciudad resplandeciente, en la que entraban muchas cosas y salían otras. Dice uno, hoy tal vez les titulamos naves nodrizas. Aquellos ingrávidos, todos trataban, dicen, de entrar en esa ciudad suspendida. A medida que se acercaban los preparativos y las caminatas, los testimonios hablan de prodigios en los cielos. Los historiadores de la Edad Media los incluían en sus crónicas con la convicción que eran pruebas que demostraban el apoyo divino a la expedición en medio de una oleada que destacó, pues en este caso, esa gesta de ir a conquistar desde Francia hasta Jerusalén. ¿Se animaría usted a realizar esa caminata para ir a conquistar un lugar sagrado? Tras atravesar media Europa y después de llegar a Constantinopla, el ejército cruzado se dirigió hacia Tierra Santa. Ahí hay muchas cosas que se hablan, porque al parecer la ambición de los comandantes y las disensiones internas hicieron que una gran parte del contingente tomara camino que llevaba hasta Antioquía o Antioquía. Allí ellos sabían que había una ciudad que tenía riquezas. Y pertenecía al Imperio Bizantino en aquella época. Y atraídos por eso, se desviaron para ir a conquistar, en lugar de Jerusalén, ir a conquistar a Antioquía. Y ahí sufrieron muchas derrotas. Bueno, no muchas, pero sí varias derrotas. Y es que la historia está clara. El 29 de diciembre del año 1097 se produjo una batalla en los muros de la ciudad que era Antioquía, y fueron derrotados los cruzados. Un fracaso de la primera cruzada, pero es que no era que estaban conquistando Jerusalén, sino que otra ciudad que pareciera, dice la historia religiosa, que era para que
tuvieran abastecimiento o riquezas, con qué pagar o seguir pagando ir hasta Jerusalén, pero la verdad es que era la ambición de ellos. Después de la última derrota que sufrieron, el cielo fue adquiriendo una tonalidad rojiza, todo el cielo, lo que hacía brillar como si estuviera amaneciendo antes de tiempo. Todo el ejército cruzado, dice la crónica, fue testigo del fenómeno, y al mismo tiempo que sentían un fuerte temblor bajo sus pies, o sea, tembló la tierra. Muchos de los cristianos, aterrorizados ante lo que pensaban que eran señales de cólera divina, se arrodillaron y comenzaron a rezar, pidiendo por el perdón de sus pecados. Fue entonces cuando en medio de aquel cielo de color rojo intenso, pudieron distinguir, dicen, una gran cruz blanca brillante que se desplazaba a gran velocidad en el cielo y desapareció en el horizonte. Los caballeros cruzados, los sacerdotes, los misionarios y toda la expedición, primera cruzada de la historia, recuerde usted, lo interpretaron con una señal que les daba la posibilidad de volver a atacar Antioquía o Antioquía, y que les hacía responsables de haber, distorsionado la ruta de irse a Jerusalén por la ambición y la codicia. Así que, sin pérdida de tiempo, en otros lugares de lo que es, pues comenzaron a leer la Biblia, el libro del Apocalipsis y todo. Y entonces, a la mañana siguiente, el sol se volvió completamente negro y la luna quedaría de sangre. Esto es lo que ellos dicen que iba a pasar. Así que, como señal, estuvieron dispuestos entonces a renunciar al botín de Antioquía. Aquel portento sobrecogió la cruzada, que pues estaban totalmente deshechos casi, frente a las murallas de la ciudad. Y entonces, al ver el cielo nocturno enrojecido y todo lo demás que yo ya he explicado, interpretaron que era la sangre derramada de los combatientes en Tierra Santa, aquellos que a la distancia, incluso se dice que en Europa se vio este fenómeno, o sea, fue un fenómeno casi mundial, del cielo rojizo y todo lo demás. Durante el sitio de Antioquía se iban a producir muchos sucesos sorprendentes relacionados con la aparición de esa cruz luminosa. Posteriormente, entonces, aquello comenzó a ser un mensaje. Dicen las crónicas que aparecieron cosas en el cielo. Y entonces vinieron y tomaron más valor, digamos, y en términos generales, vamos a saltarnos un poco todo lo que pasó. Aquellos cruzados llevaron entonces la tarea de volver encima de las murallas. Resulta que ahí pues se habla de un anciano, un ángel que cruzó las murallas y se fue adentro del pueblo, pues, o de la ciudad de Antioquía o Antioquía, y tuvieron el valor, y así, en este caso, conquistaron. Pero resulta que después volvieron otra vez a su objetivo principal y se fueron hacia Jerusalén. Se dice que llevaban
lo que Pedro Bartolomé, un indigente bueno, la historia es muy larga de este hombre, encontró una lanza del destino y esto les llevó hasta Jerusalén. Los textos de la época describen cómo, ante la visión de la lanza del terror, se apoderaron del miedo los turcos o los musulmanes. Unos dicen turcos, otros musulmanes, otros dicen árabes, bueno, pero esa gente de allí, y emprendieron una huida desbandada que permitió la victoria de la cruzada en Jerusalén. Cuando llegaron, portentos en el cielo, usted lo puede encontrar en la historia de la primera cruzada que intentó y logró conquistar Jerusalén. Pero tan solo sitúense con esa magia de la radio en el camino desde Francia hasta donde hoy en Israel, vamos a decir de esta tierra, si usted quiere la Palestina, llegaron para conquistar. Pero en el transcurso les ocurrieron cosas que hoy podemos interpretar de otra manera. ¿No les parece? Prodigios increíbles, misteriosos, en la primera cruzada. Siglo 30. Un programa de la educación no tradicional. Buenas noches, señoras y señores, en Siglo 30, el programa de lo increíble. Gracias por estar con nosotros. Solo les recuerdo lo del Papelón con Limón, un restaurante que está en el kilómetro 32.3 de la carretera que va de Antigua hacia San Lucas, lado derecho, obviamente, y en el parador Los Faroles de San Lucas, Zacatepeques. Cuando usted venga de la Antigua, o da la vuelta si va de la capital, donde está la gasolinera, a mitad de camino entre San Lucas y la Antigua, antes de bajar Las Cañas, y le va a encontrar, kilómetro 32.3, hay unas banderas venezolanas, y por eso estamos haciendo esta ayuda. No tengo ninguna relación con este restaurante, Papelón con Limón, pero sí quiero, de todo corazón, llamar la atención, como lo hice ya, en el sentido de que es un joven venezolano que huye de ese infierno y que está tratando de salir adelante honradamente aquí en Guatemala y enviarle, ¿por qué no?, algún sustento a los padres que están allá. Este restaurante lo que tiene es comida tradicional venezolana. ¿Y cuál es? Bueno, el símbolo es las arepas. ¿Te gusta usted una comida distinta? Kilómetro 32.3, carretera de Antigua, Guatemala, hacia San Lucas. Parador Los Faroles, hay unas banderas con los colores de Venezuela, amarillo, azul y rojo, rumbo a San Lucas. Si no, llame al siguiente teléfono. Bueno, prepare un lápiz y llame a Jonás. Ese es el joven, está solo, no tiene familia aquí, pero es un emprendedor. Se vino de Venezuela para acá para salir adelante. Ya tiene el lápiz. Bueno,
77 28 38 40 77 28 38 40 o 5 4 7 1 5 3 1 y 3 54 71 53 13. Son los teléfonos para llamar. Él les va a atender. Ayudémoslo. Pues no ayudémoslo, apoyémoslo. Sería la mejor palabra, una palabra más correcta. Apoyémoslo. Él no está pidiendo nada, no está robando, no está haciendo absolutamente nada ilegal, como ahora tantos guatemaltecos vemos que se aprovechan de nosotros, o andan delincuentes por allí y por allá. No, él está saliendo adelante, es un joven. Restaurante Papelón con Limón, que es una bebida tradicional de Venezuela. Kilómetro 32.3, carretera hacia San Lucas, parador Los Faroles. Es decir, después del gancho que viene usted de San Lucas y va otra vez para arriba, de vuelta, ahí da vuelta y ahí está cerca el parador Los Faroles. Hay unas banderas. Teléfono 77-28-3840. Esto es para que lo llamen y les dé indicación exactamente dónde está. También pueden pedir y pasar a recoger sus arepas. 5471-5313. Apoyemos a este joven venezolano. Por hoy, su servidor les dice hasta el próximo de la serie en lo que es el programa de lo increíble, ¿sí? Porque este programa en todo es increíble. Gracias por estar con nosotros. Siglo 30. Una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Llénate de verano, llénate de parranda.